Go ahead, give the Lord a praise offering. Now, if you have your Bibles with you, si traes tu Biblia contigo, and as we read the Word of God, I'm going to ask that you stand, please, in reverence to the Word of the Lord. Y mientras leo, voy a pedir que te pongas en pie mientras leemos la palabra del Señor, en reverencia, respeto a la palabra de Dios. I'm going to be reading from the book of Matthew, chapter 9, starting in verse 35. Voy a leer el capítulo 9, el versículo 30, empezando el versículo 35 del libro de San Mateo. And the word of the Lord reads like this, verse 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then he said unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into his harvest. Versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Puedes tomar tu asiento, por favor. You may be seated. I want to continue talking about the harvest and the need of harvest men and women. Quiero continuar hablando acerca de la cosecha y la necesidad de obreros para levantar la cosecha del Señor. La última vez que nos reunimos, last time we gathered, we talked about how Jesus saw these people that were surrounding him. La última vez que nos unimos, hablé acerca de cómo Jesús veía a la gente que lo rodeaba. Cuando el Señor Jesucristo predicaba, cuando Él estaba enseñando en las diferentes ciudades, la gente venía y se agolpaba contra Él porque quería escuchar el mensaje del Señor Jesucristo. When Jesus was going around teaching in different villages and different cities, the people would gather around him to hear what he had to say. For he was a teacher like no other. Porque era un maestro que enseñaba como quien tenía autoridad. He was a teacher that taught with authority. And people wanted to hear him speak. Y la gente quería escucharlo
hablar. Él tenía algo que la gente necesitaba escuchar. He had something that people needed to hear. He had the word of life. Él tenía la palabra de vida. Y cuando él enseñaba la palabra de vida, la gente venía a él. And when he taught the word of life, people would come to him. So when he's teaching, he turns to his disciples and he says, look at the people. Les dice a los discípulos mientras él está enseñando. Mirad, mira la gente. Look at the people. La mies es mucha. Los compara como una mies. He compares them to a field of corn, to a field of wheat. Los compara como un campo que había sembrado maíz o elote. Algunos de ustedes entienden esto. Some of you understand this. Y yo compartí esto en la semana pasada. And I shared this with you last week. Where I come from down south, the Corpus Christi area, donde yo vengo allá en el sur de Texas, el área de Corpus Christi, Robstown, para estar más específico. Cada año se sembraba y todavía se siembra cada año. Y alrededor de la ciudad había mucha labor, mucho terreno donde sembraban siempre, ya sea maíz, elote, o sembraban trigo, o sembraban algodón. Every year where I come from, the city was surrounded by fields, and the fields were every year they planted corn, they planted either wheat or they planted cotton. They changed every so often. Cambiaban lo que sembraban de vez en cuando, cada cuantos años. Un año sembraban maíz, el otro año sembraban trigo, y el otro año sembraban algodón. One year they would plant corn, another year they would plant wheat, and then another year they would plant cotton. So some of you understand when Jesus says the harvest is ready. Algunos de ustedes entienden cuando el Señor Jesucristo dice la mies es mucha. Él compara a la gente como un campo que está listo para cosechar. He compares the people that are coming to him and listening to him as people, as a field that is ready to be harvested. He says, look at these people. Mira esta gente, dice el Señor. La mies es mucha. The harvest is ready. It is ready to be picked up. Está lista. Gente que no conoce a Dios. Cuando Él empieza a hablar acerca de la cosecha, está hablando acerca de gente que no ha conocido a Dios. De gente que todavía está viviendo en su pecado. When he talks about the field, when he talks about the harvest, he's talking about people that are still living in sin, the people that don't know God, that have not made the Lord as their personal Savior. He's talking about people that are living away from God. Está hablando acerca de gente que no conoce a Dios y ha hecho a Dios a un lado. Cuando Él le dice a los discípulos, mira la gente. When he tells the disciples, look at the people. ¿Cuánta gente necesita Dios? ¿Cuánta gente necesita perdón de sus pecados? How many people need forgiveness of sin? ¿Cuánta gente está viviendo con culpabilidad? How many people are still living with guilt in their life? And Jesus is saying, there needs to be a laborer, there needs to be a worker, there needs to be a preacher, there needs to be a teacher that'll tell these people, that'll teach these people about God. Él les está diciendo, tiene que haber una persona, tiene que haber obreros que prediquen la palabra, que enseñen la palabra de Dios, que les diga a la gente la necesidad de tener un Salvador, la necesidad de pedir perdón por nuestros pecados. Y Él les está diciendo, cada vez que yo me pongo a predicar, la gente se arrodea porque está esperando escuchar palabra de vida. Every time that I get up to preach, he says, the people surround me because they need a word. They need a word of life. Necesitan palabra de vida.
Y le dice a los discípulos, la mies es mucha. Y cuando Él está diciendo la mies es mucha, yo creo con todo mi corazón que Él está hablando más. Él está hablando más allá de la gente que estaba nomás Él viendo ahí alrededor. I believe that He was talking about beyond the people that were just there. As he sees the multitude. Mientras Él ve a la multitud, Él estaba viendo mucho más allá. Toda la gente del mundo que no conoce a Dios. Toda la gente del mundo que no ha conocido a Dios. Toda la gente del mundo que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. He was talking about people all over the world. Other nations, otras naciones. No nomás el grupo de personas que estaba ahí. Si nosotros aquí en la ciudad de Pasadena, here in the city of Pasadena, there is over 100,000 people. Hay más de 100,000 personas. No se ha contado la gente en algún tiempo ya. The census has not been picked up in a while. So there's probably even more. There's probably 150,000 people in Pasadena. Quizás hay más de 150 gente en Pasadena. Pero el Señor estaba mirando mucho más allá. The Lord was looking beyond that. The people in Houston, the people in Alvin, the people in Bay City, the people in Baytown, the people all over Texas, the people all over the United States, the people all over other nations, Mexico, Guatemala, El Salvador, Japan, China, all of these other places, Russia that don't know the Lord, que no conocen al Señor. Dice, ¿quién les va a enseñar mi palabra? Who's going to teach them my word? He says, they're ready for the harvest, están listos. Ahora quiero que entiendas la seriedad, la importancia de poder cosechar el campo a tiempo. It is important that we understand, church, that we understand the importance of the harvest. Cuando yo estaba creciendo ahí en la área donde yo vivía, llegaba el momento de la siembra y luego llegaba el momento de la cosecha. The time of the sowing was one and the time of the harvest was another. And I remember that they needed to pick up the harvest at a certain time. Yo recuerdo que necesitaban levantar la cosecha solamente en un tiempo específico. Porque si no se levantaba la cosecha se podía echar a perder. Because if the harvest wasn't harvested on time, it could go rotten on the field. Se podía pudrir el maíz, se podía pudrir el elote, se podía pudrir el trigo. The wheat could go bad and the corn could go bad if it wasn't harvested on time. There was a time when it needed to be harvested. Había un tiempo específico donde necesitaba levantarse, cosechar la cosecha. Y yo recuerdo en aquel entonces que cuando era tiempo de cosecha había un movimiento en la ciudad. I remember when they were going to harvest, there was a lot of movement in the city. There was big trucks all over the place. There was dust all over the place, especially when they were picking up wheat. Cuando estaban levantando trigo había un polvo todo alrededor de la ciudad y había troqueros, trocas, tractores, había tanto movimiento. There was so much movement for a few weeks, but because they needed to harvest the corn, they needed to harvest the wheat, they needed to harvest the cotton. Rain season was going to come, iba a llegar el momento de la lluvia, y si llegaba el momento de la lluvia y no levantaban la cosecha, había posibilidad que la cosecha se iba a perder. So que el Señor cuando les está diciendo a la gente, cuando les dice a los discípulos, es tiempo de levantar la cosecha. Mira el campo, está listo. Look at the fields, they're ready to be harvested. Les está diciendo, la gente necesita al Señor Jesucristo hoy. The people need the Lord Jesus Christ now. If we see all around us, church, si nosotros vemos todo alrededor, podemos ver el pecado como ha aumentado demasiado en nuestra nación. We see how in our own nation sin has just grown rampantly. There's so much sin that are confusing our children, that are confusing our families. Hay tanto pecado que está confundiendo a nuestros hijos, que está confundiendo a nuestras familias, que está confundiendo a nuestras señoritas, a nuestros jóvenes. Tanto pecado.
Y lo estamos viendo que aún el mundo lo está aceptando como que si es parte de la vida. And the world is receiving and accepting this as if it was part of life. La palabra de Dios nos dice claro. The word of God tells us that no man should marry another man. Que ningún hombre se puede casar con otro hombre. Que ninguna mujer se puede casar con otra mujer. Eso es en contra de la voluntad de Dios. That is against the will of God. And today in our nation, today in our world, they're accepting this like nothing. They're giving marriage licenses to these people. But you see, it doesn't matter if they have a license. In the eyes of God, they are in sin. No importa que el gobierno, no importa que el Estado les dé una licencia para que se casen. Delante de los ojos de Dios están en pecado. Y es una abominación delante de Dios. It is an abomination before God when a man marries another man and a woman marries another woman. The abomination in the Greek means to puke. Abominación en el griego, cuando se escribe esto, significa que Dios se vomita cuando ve esto que está sucediendo. Y el Señor nos está diciendo a nosotros: es tiempo de levantar la cosecha, es tiempo de levantarte firme y predicar en contra de esto. It is time for you to get up and you preach against these things and you tell the people, you tell your children. Tú le dices a tus hijos, le dices a tus familias, le dices la importancia de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Por qué era tan importante? Porque se podía echar a perder la cosecha, because the harvest was so important. It could go bad. And everything that was spent on, y todo lo que se gastó, todo lo que se gastó para que hubiera cosecha, la siembra y todo eso se echaba a perder. Entonces era una pérdida grande. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo la importancia de levantar la cosecha. ¿Por qué? Quiero que pongas atención a esto. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuánto tiempo vamos a vivir? ¿Cuántos de nosotros sabemos cuánto tiempo vamos a vivir o cuándo vamos a morir? Nadie sabemos. No one knows when we're going to die. No one knows when our time is. La palabra de Dios nos dice que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. The Bible tells us that there's a time to be born and a time to die. We don't know. Now, when Jesus is saying the time is now, cuando el Señor está diciendo el tiempo es ya, ¿por qué nos está diciendo eso? Why is He telling us that? And why is it so important? ¿Y por qué es tan importante? Porque mucha de esta gente que el Señor está comparando como la cosecha, mucha de esta gente está a punto de morir y no van a tener la oportunidad de poder aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y cuando una persona muere cuando una persona muere en esta tierra y no conoce al Señor Jesucristo, no pidió perdón por sus pecados, estará separado de Dios para siempre. When a person dies, when a person leaves this world, closes his eyes to this world, and they never accepted Jesus or asked Jesus for the forgiveness of their sin, they're separated from God forevermore. Están separados de Dios para siempre. No hay con que pues, no importa que yo me muera sin Dios, porque como quiera alguien puede orar por mí y me saca del purgatorio o me saca del infierno. Quiero decirte algo, amigo, que no hay tal cosa. Tuviste toda la oportunidad de aceptar a Cristo y pedir perdón por tus pecados mientras estabas vivo, mientras tus ojos estaban abiertos. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo: va a llegar el momento que estas personas por la edad van a morir, por accidentes van a morir, por diferentes cosas van a morir. Y si no hay alguien que les hable antes, estarán separados de Dios para siempre. If these people are not reached on time, they will be separated from God forevermore. So he tells them about the harvest. Les dice la importancia de la cosecha. Es importante. La cosecha es la gente que no conoce al Señor Jesucristo. The harvest is the people that don't know the Lord Jesus Christ. Now, and I want you to understand here something here. Quiero que entiendas algo.
quizás estás aquí por primera vez. Maybe you're here for the first time, and maybe you don't understand fully what I'm trying to say. Quizás no entiendes plenamente lo que estoy hablando. De ninguna manera, si tú no conoces al Señor Jesucristo, de ninguna manera te estoy subajando, de ninguna manera me estoy burlando o te estoy juzgando. Ese es entre tú y Dios. Pero yo tengo una responsabilidad delante de Dios de poder decirle al pueblo, de decirle al mundo lo que Dios ha puesto en mi corazón y cómo Dios me ha llamado para que Él sea glorificado. Es necesario, pueblo de Dios. Hay mucha gente que no le gusta que digan esto. There's many people that don't like to hear these things. But I have a responsibility before God. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios y en aquel día yo voy a tener que responder. And that day I'm going to have to respond when God asks me or God tells me, why didn't you say this? I told you to say this and you didn't. Yo te dije que dijeras esto y no lo dijiste. La importancia de cosechar, la importancia de predicar la palabra del Señor. Ahora nos dice, necesitamos, está lista la cosecha. Y luego después le dice a los discípulos, pero los obreros son pocos. He says the harvest is ready, but the laborers are few. Son pocos los que quieren salir a trabajar. Dice, los obreros son pocos. Se ve la cosecha, pero son pocos los que quieren salir a hablar la palabra, los que quieren salir a predicar la palabra. The harvest is ready, but there's few laborers that want to do the work of the kingdom of God. Son pocos los que quieren salir a predicar, son pocos los que quieren enseñar la palabra de Dios, son pocos los que quieren tomar tiempo de estudiar, los que quieren tomar tiempo de orar delante de la presencia de Dios y buscar sabiduría para el pueblo. There's few that are wanting to take time to read the word of God and to pray and to seek the Lord in favor of the people of God. He says the harvest is ready, but the workers are few. Nos dice la cosecha está lista, pero son pocos los que quieren trabajar el campo. Son pocos los que quieren ir a salvar a las almas perdidas. There's few that want to go out and reach the people of God. No quieren salir. They don't want to go out and pick up the harvest. He says the laborers are few. Los obreros son pocos. Son pocos los que quieren salir a levantar la cosecha. Pero pastor, si yo voy y predico, si yo voy y le hablo de Cristo, ¿qué si me dicen que no? ¿Qué si me avergüenzan y me corren de su casa o me corren del trabajo o me corren de aquí? Pastor, ¿qué es lo que qué es lo que voy a hacer? Si me dicen que no, pero ¿qué si dicen que sí? Que reconocen que necesitan perdón por sus pecados, que reconocen que necesitan perdón y necesitan alivio de la culpabilidad que han estado cargando por tanto tiempo. Algunas personas están cargando una culpabilidad que los atormenta siempre. There are people that are guilty. They feel guilt in their life that have been carrying this for some time. For whatever they did in the past. Por las cosas que hicieron en el pasado. Y no se pueden olvidar. Y siguen cargando esa culpabilidad dentro de ellos. And they continue to carry that guilt. But God says, pero Dios dice, si tú vienes a mí, if you come unto me, I will deliver you from all this guilt. Yo te voy a liberar de toda esta culpabilidad. Y ya no tienes que cargar esta culpabilidad, porque yo te hago una nueva criatura, because I make you a new creation. The importance of telling the people. You see, back then there was teachers of the word, but they were doing it for their own convenience. Había predicadores y había maestros, pero lo estaban haciendo para su propia conveniencia, que no les interesaba el bienestar de la gente. Ahora quiero que entiendas algo. La prioridad del ministro, la prioridad del predicador, la prioridad del maestro de la palabra de Dios es que la persona venga a conocer a Cristo. Que la persona venga a conocer a Cristo. Que la persona diga, Señor, perdóname, yo te he ofendido, he hecho lo malo delante de tu presencia y te necesito en mi corazón. No solo yo te necesito en mi corazón, pero mi familia también te necesita en mi corazón. Esa es la prioridad.
Esa es la importancia, esa es la seriedad de poder salir y predicar el Evangelio. Y el Señor le dice a sus discípulos, la gente está lista, la gente quiere escuchar la palabra de Dios, pero no hay nadie que les enseñe. There's no one to teach them. You know, and today, people of God, y hoy, pueblo de Dios, you know how many churches close down every month? ¿Sabes cuántas iglesias se cierran cada mes? Porque la gente no quiere escuchar. The people don't want to hear. Porque la gente no quiere ir. Because people don't want to go and listen to what God has to say y escuchar lo que Dios quiere decirles a sus vidas. Yo quiero hacerte una pregunta. I want to ask you something. ¿Ha sido bueno contigo Dios? Has God been good to you? Oh, you're looking at me like you don't know, like if this is a trick question. Me estás viendo como que si es una pregunta fuera de onda. Hoy, esta mañana, cuando despertaste, this morning when you opened your eyes, wasn't it wonderful to be able to do this? Hoy en la mañana cuando despertaste, qué padre cuando más le haces así y puedes respirar. Sabes, aquí hay gente hoy, este día, que no amaneció, que no están respirando a hoy. You know, there's a lot of people today that didn't wake up this morning. They died in their sleep. They died in an accident last night and they're not breathing. They're not breathing anymore. So they've passed away. And do you know that many died without knowing the Lord Jesus Christ? Y sabes que muchos murieron sin conocer al Señor Jesucristo. Y quizás algunos no entiendan esto. Pero cuando una persona muere sin el Señor Jesucristo, van al lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y cuál es ese lugar? Ese lugar es el infierno. Pastor, el infierno existe, es real. Es real. Cuando la persona rechaza al Señor Jesucristo y muere sin antes pedir perdón por sus pecados, va al infierno para siempre, separado de Dios para siempre. Es por eso tan importante que la persona se arrepienta mientras está vivo, la persona se arrepienta mientras está en sus 5 sentidos para que Dios pueda perdonar sus pecados. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de denominación, no estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de tu relación con el Señor Jesucristo. We're not talking about denominations. We're not talking about organizations or different type of denominations. We're talking about your relationship with the Lord Jesus Christ. Jesus says, there's very few workers. Hay muy pocos. Muchos predicadores abandonan el llamado. Many preachers and pastors, they abandoned because there's no help, porque no hay ayuda. Pero el Señor dice algo muy importante. Dice, yo tengo la solución. I have the solution. He says, faltan obreros. There's need of ministers. There's need of pastors. There's need of laborers to go and pick up the harvest. And he gives us the answer. Y nos da la respuesta. Pray ye therefore the Lord of the harvest. Dice, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, that he would send forth laborers into his harvest. El Señor Jesucristo les da la respuesta. Dice, yo sé que los obreros son pocos. Dice, pero el campo es de Dios. Dice, y la única manera en que va a haber trabajadores en el campo del Señor, dice, es que vamos a tener que orar a Dios que envíe obreros a su mies. El campo es de Él, la cosecha es de Él. Dice, y el trabajo de nosotros es orar, Señor, envía obreros a tu mies. Our job is to tell the Lord, ask the Lord, Lord, send workers into your harvest.
sabemos cómo orar. Pon atención a esto, pueblo de Dios. Algunos de nosotros que estamos aquí presentes tenemos hijos que no conocen a Dios y están separados, están en pecado. Tenemos hijas, tenemos familiares, padres, amigos que no conocen a Dios. Y si ellos cierran sus ojos a este mundo antes de conocer a Dios, están separados de Dios para siempre. Y quizás dices, pastor, pero yo ya les he hablado acerca de Dios, yo les he hablado y no quieren escuchar. Entonces necesitamos orar para que puedan escuchar a otro. Pero si dejamos de orar, entonces le dejamos saber al Señor que la cosecha no es importante para nosotros. When we don't pray and we don't seek the face of the Lord in favor of the harvest, then we're actually telling the Lord, you know what, Lord, that's your problem. It's your harvest, that's your problem. I don't want nothing to do with it. When we cease to pray, it's not that we don't know how to pray. No es que no sabemos orar, porque cuando necesitamos algo, cuando queremos un carro nuevo, ay Señor, bendíceme con un carro nuevo. Come on. No es que no sabes orar, porque cuando necesitas un aumento del sueldo, ay Señor, que me den un aumento, que me lo den a mí, que me lo den a mí, que me lo den a mí. No es que no sabemos orar. It's not that we don't know how to pray. Ay Señor, envíame un esposo. Ay Señor, envíame una esposa. No más con que sepa hacer tortillas, Señor. No es que no sabemos orar. It's not that we don't know how to pray. Ay, Señor, como quisiera unos zapatos nuevos. Es que aquella persona trae unos zapatos bien bonitos y cuando anda como que yo quiero unos zapatos como esos, Señor. No es que no sabemos orar. Es que tenemos nuestras prioridades mal. It's not that we don't know how to pray. Is that our priorities are wrong. Now, I don't want you to think that Pastor Mike is saying that it's not good to pray for a new car. Yo no quiero que pienses que yo te estoy diciendo que no puedes pedirle a Dios un carro. Sí puedes. Puedes pedirle a Dios un esposo, puedes pedirle a Dios una esposa. Sí puedes, sí se puede. Y Dios te puede escuchar y Dios te puede ayudar. Pero también tenemos que entender que cuando esta gente, la cosecha, cuando esta gente muere y no conoce al Señor, se va al infierno. Y es nuestro trabajo. El Señor Jesucristo nos está diciendo, rogad al Señor de la mies, rogale a Dios, Señor, envía obreros, envía a alguien que le hable a mi hijo acerca de ti y mi hijo pueda pedir perdón por sus pecados. Envía a alguien que le hable a mi esposo o que le hable a mi esposa y que ella pueda pedir perdón por sus pecados. Envía a alguien, Señor, envía obreros que traigan la gente. Si no me quieren escuchar a mí, Señor, envía a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que oraste esta oración? When was the last time you prayed this prayer? Send someone, Lord, to talk to my son, to talk to my family, to talk to my daughter. They might not want to listen to me because of what I've done in the past. But send someone, Lord, that they might talk to them, that they might ask forgiveness of their sin and have a relationship with you. El Señor le dice, esta es la forma en que la cosecha se va a levantar. This is the way that the harvest is going to be picked up. Cuando la gente de la iglesia empieza a orar al Señor, Señor, envía obreros a tu mies. When the people of God begin to pray unto the Lord, Lord, send laborers unto the harvest. Then God will hear. Dios va a escuchar. Y la necesidad que tú tienes, cuando tú estás pidiendo en favor de alguien más, Dios ve la necesidad que tú tienes también. Y Él va a responder aún la necesidad tuya cuando tú ni estás pidiendo por tu propia necesidad. Porque Dios está viendo que tu interés es por el bienestar de los otros. God is seeing that your intention is for the well-being of others. And He says, pray to the Lord of the harvest.
roguemos al Señor de la mies. Ahora, rogad al Señor de la mies. Pray to the Lord of the harvest. How many of you have family members that are not saved? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no son salvos? Dice el Señor Jesucristo, ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, that He would send forth laborers to His harvest. Entiende esto, que la mies no es nuestra. La mies no es de la iglesia, la mies no es del pastor, la mies no es del sacerdote, la mies, la cosecha no es de nosotros, la cosecha es del Señor. We need to understand that the harvest is not ours. The harvest does not belong to the pastor. The harvest does not belong to the church. The harvest does not belong to the priest. The harvest belongs to God. That is His harvest. The Bible says that He would send forth laborers to His harvest, para su propia cosecha. Cuando dice que envíe obreros, when He says that God would send forth laborers, in the Greek language, send forth is very forcible. En el griego, la palabra envíe significa con fuerza, significa forzarlos que vayan a trabajar. ¿Por qué? Porque la gente no quiere salir a trabajar. Why? Because people don't want to go out and labor. He says you need to force them. You need to encourage them. Necesitas animarlos. Necesitas esforzarlo. Que el Señor los envíe a su mies, that the Lord would send them, that He would send forth. You see, son, the only thing we're going to take to heaven when we leave this world are the souls that we saved, that the Lord gave us while we were here on earth. Lo único que nosotros nos vamos a llevar al cielo son las almas, la gente que ganamos para el Señor Jesucristo. No nos vamos a llevar dinero, no nos vamos a llevar oro, no nos vamos a llevar plata. La palabra de Dios nos dice, ¿para qué necesitas dinero? Las calles del cielo son hechas de oro. Why do we need to take any gold? Like if God needed gold, the Bible tells us that the streets of heaven are made of gold. There's nothing we're going to take. The only thing we're going to take are the people that we brought unto the Lord. When we see them up in heaven one day, say, hey, I remember you. You talked to me about Jesus Christ, and that is why I'm here today. Yo me acuerdo de ti. Tú me hablaste del Señor Jesucristo y es por eso que yo estoy aquí hoy. Eso es lo único que nos vamos a llevar al cielo. El Señor dice, necesito obreros, porque la cosecha de Dios se está perdiendo. Ahora, si fuera la cosecha mía, no hubiera problema si no me quisieras ayudar. If it was my harvest, it wouldn't be a problem if you didn't want to help me. Because you probably would say, pues si lo estoy ayudando es nomás porque se está enriqueciendo él solo, se está enriqueciendo más. Yo no lo voy a ayudar. Some might say, well, if it belongs to the pastor, the harvest belongs to the pastor, I'm not going to help him. He's enriching himself and we're not getting anything. But you see, the Lord says, this is not anybody's harvest. This is my harvest. Tú me perteneces a mí. Esta gente me pertenece a mí. Son míos. Yo los crié. Y yo no quiero que estén separados de mí para siempre. Y cuando nosotros estamos mirando que la gente se está muriendo sin el Señor Jesucristo y nosotros estamos haciendo nada, eso está mal delante de los ojos de Dios. De poder decirle a la gente, Dios te ama. Tú no tienes que vivir de esta manera. Tú no tienes que vivir en tu pecado. Tú no tienes que vivir haciendo lo que estabas haciendo toda tu vida.
todo lo que tenemos que decir es: Cristo te ama, Dios te ama y Él quiere perdonarte. Él conoce dónde tú has estado, Él conoce dónde has estado, Él conoce dónde has andado y con quién has andado, pero Él quiere perdonar tus pecados hoy y hacerte una criatura nueva. ¿Qué tan difícil es eso? De decirle a otra persona, how difficult it is to tell another person, God loves you, Jesus loves you, He died for you, and He wants to forgive you of your sin. How difficult is that? You see, Jesus loved the harvest so much. Dios, el Señor Jesucristo, amaba tanto la cosecha, que envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, that He sent His Son to die on Calvary so they could receive Him as the Lord and Savior. And every time we see someone who doesn't know the Lord and they're passing away, it's someone who's separated from God forevermore. Y cada vez de que nosotros vemos a alguien que muere y no conoce al Señor Jesucristo, están separados están separados de Dios para siempre. ¿Y qué si esa persona? ¿Qué si esa persona es tu hijo? ¿Qué si esa persona es tu hija? ¿Qué si esa persona es tu esposo, tu esposa, tu padre o tu madre? Y están separados de Dios para siempre. El Señor quiere despertar a su pueblo y nos dice esta mañana: mi cosecha ya está lista. The Lord wants us to awake this morning, to be stirred up, and He tells us, my harvest is ready. Who's going to go? Muy pocos obreros quieren tomar el tiempo de sentarse a leer la palabra de Dios. There are very few that want to take the time to read the Word of God. For you see, you can't be a worker if you don't know the Word of God. No puedes ser obrero si no conoces la palabra de Dios. So necesitan tiempo para leer la palabra de Dios y conocer a Dios. And they need to know God from reading the Word of God. How can you know about the harvest? ¿Cómo sabes de la cosecha si no tomas tiempo para orar? If you don't take time to pray? Well, I was never taught to pray, Pastor. A mí nunca me enseñaron a orar, Pastor. Yo nunca aprendí a orar, en mi familia nunca orábamos. Pues no tiene que seguir así. Dios quiere platicar contigo. God wants to talk to you. God wants to know you. Dios quiere conocerte, quiere que tú lo conozcas a Él también. Por eso son pocos los obreros, porque hay muchas otras cosas que están tomando la atención nuestra, en vez de poder tomar tiempo para platicar con Dios. ¿Cómo puedes conocer a una persona? Acercándote a la persona y platicar con ellos. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Acercándote a Dios y platicar con Él. El Padre tiene una responsabilidad. The Father has a responsibility before God, has a responsibility to His children. Tiene una responsabilidad a sus hijos. El Padre tiene una responsabilidad de decir: Señor, tú me diste a mis hijos. Yo quiero que mis hijos crezcan y puedan conocerte a ti. Yo quiero que mis hijos sean prosperados. Yo quiero que mis hijos tengan buenas familias. Guarda a mi hijo, Señor, mientras va al trabajo. Guarda a mi hija, Señor, mientras va a la escuela. La responsabilidad del padre delante de Dios. Algún día nosotros como padres vamos a tener que dar cuentas delante de Dios por la familia que Él nos emprestó. Pero hay tantas otras cosas que están tomando prioridad en nuestras vidas, que nos sacan de platicar con Dios. Es que yo no tengo tiempo para orar, pastor. Yo hoy soy un hombre muy ocupado. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque así como eres tan ocupado,
Así tan pronto se te puede parar el respiro. Y hasta ahí. Las madres tienen responsabilidad de enseñar a sus hijas, de cuidar a sus hijos y enseñarlos y pedir al Señor por su familia. Guarda mis hijos, guarda mis hijas, que puedan tener buenos esposos, que puedan casarse, que puedan tener familia. La responsabilidad de la madre delante de Dios, porque nos dio el Señor a los hijos a nosotros. ¿Tomas tiempo para orar por tus hijos? Do you take time to pray for your children? Do you take time to pray for your family? ¿Tomas tiempo para orar por tu familia? Entonces el Señor nos dice, la única manera en que puede haber obreros es que estos obreros tienen que pasar tiempo conmigo. Y por eso el obrero, no hay obreros porque no hay gente que quiere tomar tiempo para platicar con Dios. O no creen que Dios contesta las oraciones, o no creen que hay un Dios. Or they don't believe that God can answer prayer, or they don't believe in God. Are you one of these people? Do you believe God can answer prayer? ¿Tú crees que Dios puede contestar la oración? Do you believe that there is a God? ¿Tú crees que sí hay un Dios verdadero? Él te está llamando hoy. Hoy este día, today. Hoy este día, yo soy el obrero a quien el Señor ha enviado a levantar la cosecha. Today, I am that worker, that laborer that God sent to go and pick up the harvest. And today I tell you, y hoy este día te digo, Dios te ama tanto. God loves you so much. God loves you so much that He gave His only Son to die for you. Dios te ama tanto que Él dio a su Hijo para que muriera por ti. Él derramó su sangre por ti. He bled for you. He died on the cross for you. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Para que tú pudieras tener vida eterna, so that you might have everlasting life. That you would never be separated from God again. Para que nunca estés separado de Dios. Hoy este día la cosecha está lista y se levanta. Today the harvest is ready. And I go out to bring the harvest into the house of God. Para traer la cosecha a la casa del Señor. Hoy este día tú tienes una oportunidad. Today you have an opportunity. God wants to forgive you of your sin. Dios quiere perdonarte de tu pecado. Quizás la gente no se olvida de lo que tú has hecho. Maybe people will not forget about what you've done. But the Bible tells us that God, when He forgives us, pero la Biblia nos dice que cuando el Señor nos perdona, Él sepulta nuestros pecados en la más profunda mar. He buries my sin in the deepest part of the sea. He never remembers it again. Nunca se acuerda de ello. La gente quizás no se olvida lo que hiciste, pero Dios te hace una nueva criatura. Y Él te dice hoy este día, and He tells you today, come son, ven hijo, ven hija, yo quiero perdonar tus pecados. I want to forgive you of your sin. I want to make you a new creation. Yo quiero hacerte una nueva creación. Would you stand, please? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Before I close, antes de cerrar, yo quiero hacer una invitación muy especial. I want to make a very special invitation. Maybe you strayed away from God. Quizás tú te has descarriado de Dios. Maybe at one time you were serving God with all your heart. Quizás en algún tiempo tú estabas sirviendo a Dios con todo tu corazón.
Algo sucedió en tu vida. Something happened in your life that you began to stray away from God. Algo sucedió en tu vida que te empezaste a separar de Dios. Y todo este tiempo ha sido mal. And all this time it's been bad. You've been in sin, has estado en pecado. You've done bad things, has hecho cosas malas. You've done things that you're embarrassed about it. Has hecho cosas que te trae vergüenza. Pero el Señor Jesucristo te está diciendo hoy, but the Lord Jesus Christ is telling you today, come. Te dice Él, ven. Yo quiero perdonarte tus pecados y todo lo que hiciste en el pasado queda en el pasado. Desde hoy en adelante tú eres una nueva criatura. From today forward you are a new creation. And maybe you've heard the message for the first time. Y quizás has escuchado este mensaje por primera vez. Y quizás no sabías que necesitabas perdón de tus pecados. And maybe you didn't know that you needed forgiveness of sins. It is not a coincidence, no es de casualidad que tú estás aquí presente, porque Dios te está llamando, because God is calling you today. I want to forgive you of your sin. Yo quiero perdonarte de tu pecado. Yo quiero hacerte una nueva criatura. I want to make you a new creation. Now, before I close, antes de cerrar, si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, if you want to receive the Lord Jesus as your personal Savior, I want you to come here. Yo quiero que pases aquí adelante. Yo quiero orar contigo. I want to pray with you. And I want to introduce you to the Lord Jesus Christ. Y te quiero introducir